Bueno, pues vamos a leer Génesis capítulo 3. Bien. Y hacen un pequeño repaso, por amor a aquellas personas que no pueden venir los jueves. Bien. Sí. Pero antes de leer el Génesis capítulo 3, vamos a leer Génesis 2, el 16 y el 17. Ya saben que estamos estudiando Génesis y llevamos como 2 meses estudiando, ¿verdad? Dice la palabra, dice, el verso 16 del capítulo 2 y luego leeremos el 16, 17 del capítulo 2 y del capítulo 3 leeremos del 1 al 6. ¿Ven? Quédense quietos. Toda aquella persona que haya traído apuntes le vendrá bien, aunque el jueves vamos a seguir hablando de todo ello. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora vamos al capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense con qué pregunta le empieza a tentar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6 y terminamos con la lectura, aunque estaremos tocando estos versos una y otra vez. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Este es el principio, hermanos míos, del pecado del hombre. Hacemos un pequeño repaso. Recuerden que en el capítulo 1, el Señor crea los cielos y la tierra, versículo 1. Algo acontece que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros entendíamos y comprendíamos y podíamos ver a través de los textos más claros, ¿verdad? Como Ezequiel 28, ¿eh? De que hubo una guerra espiritual donde la rebelión de Luzbel. Pero no queda solamente ahí, dice que la tierra se encontraba en el abismo, en oscuridad, pero había algo que nos daba gracia todavía en estos momentos, es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Pues dice que Dios creó todo, lo empieza a explicar desde el versículo 3 en adelante del capítulo 1, y cronológicamente, como lo hemos podido leer, crea la luz, el cuarto día crea las estrellas, el sol, el quinto día crea los animales, los seres vivientes, el sexto día crea al hombre, y un segundo relato del capítulo 2 nos explica de cómo fue creado el hombre, ¿verdad? Fue creado, hermanos míos, del polvo de la tierra, y ya veíamos que nuestra materia era la misma materia prácticamente que la que encontramos en la arcilla, en la tierra, ¿verdad? Estoy haciendo un pequeño resumen antes de entrar al mensaje. El Señor crea al hombre del polvo, sopla sobre él aliento de vida, lo crea fuera del huerto del Edén y lo pone dentro de un huerto llamado Edén, que el Señor había levantado. Un huerto llamado Edén, no. Un huerto que levantó en medio de Edén. El Señor lo pone y lo levanta, hermanos míos. ¿Qué le dice el Señor? Debes de cuidar este jardín. También le trae a los animales para que le ponga nombre.
en medio de la creación del Edén, el Señor pone, fíjense el resumen que les estoy haciendo, 2 meses llevamos hablando de todo esto. El Señor pone en medio de ese huerto también, pone el árbol de vida, no dice de la vida, dice el árbol de vida, y también pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este es el mandato que el Señor le da en el capítulo 2, del versículo 16 y 17. De todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recuerden que este mandamiento se lo da el Señor al hombre. Acto seguido, en el mismo capítulo 2, el Señor crea a la mujer. Esta vez no la crea del polvo de la tierra, no la crea tampoco de la cabeza del hombre para que no sea, entiéndame el buen sentido de la palabra, hermanos míos, para que el hombre no sea manejado por la mujer. Tampoco la crea, hermanos míos, de los pies, en señal de que no puede ser pisoteada. La crea de su propio costado. Aunque dice de una costilla, la traducción original es de su costado. ¿Para qué? De su costado donde más cerca está del corazón. Para que sean una sola carne, hermanos míos. Y en esta tesitura nos encontramos en el capítulo 3, donde el Señor ha creado todo, les ha dado árboles deliciosos para comer, y si ustedes leen Ezequiel 31, va a ver qué clase de árboles buenos, saludables. El Señor le dijo el huerto para que los sojuzgaran, para que tuvieran autoridad sobre la creación, con el mandato de no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás, hermanos míos. Y hasta aquí hemos llegado al capítulo 3. Es donde en medio no sabemos qué fecha ni qué hora, hermanos míos, ni en qué momento, pero dice que Eva es seducida por la serpiente, y en el versículo 1 dice así del capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esta es la pregunta que le hace la serpiente que representa a Satanás, el adversario. Esta es la pregunta que le hace la serpiente, el enemigo, a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Parece sencillo, ¿verdad? E incluso a la vez parece inocente. Si se dan cuenta, lo que hace la serpiente con Eva, hermana Nina, es transgiversar la palabra del Señor. Y estoy más que seguro, hermano Edwin, que la serpiente, el cual dice que era más astuta que todos los animales, entendía que el mandamiento era claro. El mandamiento era claro, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando dice que era astuta, tiene que ver con su inteligencia, con su picardía, hermanos míos. Estuvimos hablando el otro día sobre este tema también, sobre la prudencia, la astucia, lo que era la serpiente, hermanos míos. ¿Y saben lo que el Señor me ministraba? Es que nunca el diablo vendrá a nuestras vidas sin una máscara o sin un disfraz. Nunca vendrá el diablo a su vida sin una máscara o sin un disfraz. Hermanos míos, fíjense qué disfraz tenía el enemigo, hermanos míos, que se presenta como una criatura que ha sido sometida al hombre y a la mujer en el huerto. ¿Otra vez? Nosotros entendemos que la serpiente da mucho miedo, que te pica y te mueres. Pero en Edén, todos los animales fueron sometidos a Adán y a Eva. Entonces, cuando se acerca la serpiente a Eva,
Eva no tiene miedo, ¿saben por qué? Porque los animales estaban sometidos a ellos. Entonces, cuando se acerca la serpiente a Eva, Eva no se asusta, porque viene con un disfraz de yo estoy por debajo tuya. ¿Amén? Amén, amén. Y dice la palabra del Señor que el árbol de la ciencia del bien y del mal, nos lo describe el verso 6, que era bueno para comer y codiciable. Siempre que el pecado, hermanos míos, se presenta a nuestras vidas, viene, hermanos míos, en un envoltorio provechoso y agradable. Nunca vendrá la tentación como algo que no sea agradable para sus ojos o para que usted lo codicie. Nunca vendrá el pecado como algo que no sea bueno para usted. ¿Amén? Miren, para que lo puedan entender, a mí el diablo no me puede tentar con el fumar. No me puede tentar con la cocaína. ¿Por qué? Porque no me parece agradable, me molesta mucho el humo. No he sido seducido por eso. No he sido seducido por ir a las discotecas. No soy tentado por eso. Tengo otras tentaciones, hermanos míos. Y fíjense, la pregunta que le hace, brutal. O sea, si entendéis hoy el mensaje, os va a cambiar la vida. Y espero que el Espíritu Santo les haga recordar esta palabra. La serpiente, el mensaje que le trae es: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Amén. Y cuando la serpiente expresa esta pregunta, tiene mucho veneno en su mensaje. La pregunta tiene veneno letal disfrazado de inocencia. Con que Dios os ha dicho. Utiliza la palabra y utiliza el nombre de Dios y como que quiere saber lo que Dios les ha dicho. Pero más que una pregunta, hermanos míos, era un mensaje subliminal. Con que Dios, ahora bien que lo desvelo, con que Dios os tiene limitados, os tiene coprohibidos en no hacer algo. Cambia mucho la cosa, ¿verdad? ¿Amén? ¿Y cuántas veces, hermanos míos, nos tienta el diablo de la misma manera en nuestra mente? ¿Qué prohibiciones me pone el Señor? Amén. Amén. ¿Cuántas restricciones tienes? Te lo presenta en modo de tentación. ¿Cuántos no tienes en tu vida? ¿Cuántas restricciones, hermanos míos? ¿Cuántos círculos de prohibiciones donde el Señor no quiere que vayas? ¿Por qué tanta norma nos viene a decir el enemigo? ¿Acaso no tienes derecho de ser feliz? ¿Les suena esa frase? Amén. ¿Cuántas veces usted se le ha preguntado? Y quizás no venga ni siquiera de usted mismo. Quizás es un pensamiento que el diablo pone en usted. Yo también merezco ser feliz como todo el mundo. Señor, cuando tengo que sacar la espada, tú me dices que ponga la otra mejilla. Cuando tengo la oportunidad de gozarme en la venganza, tú me dices perdona hasta 70 veces 7. Cuando viene el enemigo a mí y puedo machacarlo y puedo descansar en ese gozo de, me he vengado, tú me dices perdónale. Señor, cuando ya he andado 1 milla, tú me dices que ande 2. Es como que el diablo nos pone en nuestra mente cuántas restricciones tienes y miras hacia un lado y hacia otro y dices, yo también quiero ser feliz. Amén. Y a veces tenemos muchas tentaciones creyendo que tenemos un Dios que nos limita y que nos dice constantemente no y que nos tiene cercado en su mundo, hermanos míos. Fíjense la preguntita que le hace, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, Adán, Eva, tú que tienes sometido todo el huerto, tú que eres el que labras el huerto, tú eres el que cuidas todo esto, tú eres los que habéis puesto nombre a los animales,
a ti que se te somete toda criatura, Dios te pone límites. Es el mensaje subliminal, hermanos míos. No era una falta de entendimiento, de conocimiento del mensaje, sino una transgiversación de la palabra y altercar contra un Dios santo. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿Por qué si mira a los demás? ¿Se ha sentido usted tentado de esa manera? Y hermanos y hermanas, qué malo es dar cabida al enemigo. Amén. Otra vez lo digo, si lo cree diga fuerte amén. Amén. Qué malo es dar cabida al enemigo. Amén. Porque fíjense cuando se le da cabida al enemigo, la respuesta que tiene la mujer Eva en el versículo 2 y 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Escuche bien, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, escuchen bien y estén muy atentos. No comeréis de él, y añade algo más, ni lo tocaréis. ¿Cuál era el mandamiento, hermanos míos? No comer, aleluya. Pero la mujer, cuando ha cedido a hablar con la serpiente, añade otro mandamiento más que Dios no había dicho. La mujer y el hombre podían tocar el árbol, no estaba prohibido lo que le tenía prohibido, que era comer. Pero cuando ya ha entrado en el juego de la serpiente, aleluya, añade otra restricción más que el Señor no le había restringido. Era, no podremos comer ni tampoco tocarlos. Qué transgiversación de la palabra del Señor. Aleluya, el mandamiento no era tocar, el mandamiento era no comer de ese árbol. Si se dan cuenta, Eva ya ha pecado, ha mentido. Aleluya. Y Eva añade, porque ella ha sido atraída con las palabras de la serpiente, y cuando añade otro mandamiento, ¿saben por qué es? Porque se ve como víctima. Se ve como víctima. Le ha embelesado con las restricciones que el Señor le ha puesto. Aleluya. Abracen esta gran verdad. Ven. A veces tapamos nuestro pecado añadiendo cosas a la palabra del Señor. Y queremos buscarle 3 pies al gato, que no es. El mandamiento, y si lo creen digan fuertemente, el mandamiento del Señor es claro. Amén. ¿Cómo queremos buscar la vuelta, hermanos míos, muchas veces para nuestro convenio? Transgiversamos la palabra, los mandamientos de nuestro Dios, por nuestro propio interés. Amén. ¿Qué hay de ese mandamiento con los que dicen de ser cristianos y no lo son? No comas. ¿Cómo transgiversamos, verdad, la palabra? ¿Cómo transgiversamos para nuestro interés? Mira, hermanos míos, lo que le está diciendo Eva es, ni puedo comer, ni puedo tocar. Son limitaciones que el Señor me pone. Es como cuando vas al Mercadona y vas con la familia, con los niños, y el Señor te ha provisto para poder comprar, y empiezas a comprar las galletas, empiezas a comprar la leche, empiezas a comprar los zumos, empiezas a comprar 1000 cosas. Ustedes saben cómo es ir al Mercadona y el horror que es ir al Mercadona. Y cuando llegas al Mercadona y vas con los niños y vas gozando, porque el Señor te ha proveído para poder comprar, llegas a la caja y la niña pequeña apunta y te dice, yo quiero esa piruleta. Y tú le dices, pero, cariño mío, pero si mira lo que tenemos, ya no hay más dulces. Y empieza a llorar, ¡ay, que siempre eres el mismo, que no me compras de nada! De alguna manera, esto era el berrinche de Eva. No me deja comer, ni me deja... Es que estaba dramatizándolo todo. Aleluya. El diablo, y escuche bien, siempre querrá victimizarnos ante nuestro Dios todopoderoso y santo. Lo vuelvo a repetir, porque de esto va a ir la predicación. El diablo
a usted no le va a hacer ver como pecador. El diablo a usted le va a hacer ver que es una víctima. Y hoy está muy de moda esto de los psicólogos, ¿verdad? Es una enseñanza prácticamente que ha fluido desde el siglo XVIII, ¿verdad? Pero esta rama solamente tiene 3 vertientes. No hay medicación para ello, hermanos míos. Son charlas. Y estas charlas van dirigidas sobre 3 ramas. Escuchen bien, en que el problema fue un problema de tu pasado o de que te han criado así. 1, de que es por alguien que te está haciendo mal y quieren resolver y cómo te puedes enfrentar a eso. O 3, hermanos míos, es tú has nacido así. Quien te quiera, que te quiera como eres. Eso es la psicología. Por eso, hermanos míos, nunca, hermanos míos, va a altercar la psicología contra su pecado. Siempre va a hacer quererle sentirse bien. Siempre, hermanos míos. Es algo que un cristiano debe de estar en desacuerdo. ¿Lo cree? Amén. Debe de estar en desacuerdo en todos los sentidos con toda esta psicología del mundo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los padres, hermanos míos, de esta enseñanza de la psicología, como Freud, era un judío que rechazaba el nombre del Señor y su existencia. Entonces, ¿cómo vamos a ir, hermanos míos, si su fundamento es algo que niega de nuestro Señor? Que te hace sentir bien. Aleluya. En segundo lugar, nunca jamás la Escritura manda pedir consejo a un hombre mundano. Siempre te va a ir a decir que vayas en consejo de un profeta, de un juez, de alguien bíblico, hermanos míos, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. El problema a tus dificultades o en tu familia y tus limitaciones no están en el mundo, hermanos míos. La bendición está en la palabra. Amén. Mire lo que dice, lo voy a leer porque siempre lo citamos y lo citamos muy rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Uy, habríamos tenido que decir amén. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Y fíjense, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, fíjense, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el consejo para su hijo, para su hija, para usted mismo, no está en un psicólogo. La palabra es autosuficiente para sus problemas. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y cuando Eva entra en el consejo del enemigo, ¿saben? Aquí el enemigo habló por medio de una serpiente. Habló por medio de una serpiente. Pero en su vida la serpiente puede ser un amigo. En su vida puede ser la serpiente un familiar. En su vida puede ser alguien muy querido. ¿Recuerdan? Pedro y Jesús eran uña y carne. Siempre vemos a Pedro y Jesús, Jacobo y Juan, ¿verdad? Cuando tenían que ir a algo importante, siempre iban ellos 4, ¿verdad? Amén. Pedro, Jacobo y Juan y Jesús, ¿verdad? Fíjense si Pedro amaba a Jesús. Y cuando van de camino a Jerusalén, porque el Señor tenía que morir, le reconvenió Pedro a Jesús. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. A veces la serpiente pone pensamientos incluso en los que más queremos. Es brutal, hermanos míos. Cuidado con las conversaciones que tenemos. Cuidado con las cabidas que le damos al enemigo. ¿Y con quién tenemos esas conversaciones? Verso 4 y verso 5 del capítulo 3. Vamos un poquito más adelante.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Es increíble estos textos, de verdad, que yo podría estar hablando horas. De hecho, el jueves vamos a seguir con ellos. La mujer le ha dicho, no, el Señor me ha dicho que no podemos ni comer ni tocarlos. Y ahora la serpiente le dice a Eva, no morirás. Sino que sabe Dios, ¿cómo utiliza la palabra Dios, verdad? Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En dos palabras, ¿saben lo que le está diciendo la serpiente? Mirad, el Señor no os deja comer del fruto para que no le hagáis competencia. Es muy fuerte, hermano mío. Es que parece que las palabras Edwin son sencillas, pero si las analizas, tiene mucha importancia. O sea, si os fijáis, no quiere dar a mostrar que ese árbol es malo, quiere dar a mostrar como que es el secreto de la sabiduría de Dios. No. Sabe Dios que el día que comas seréis rivales de Dios. Como el secreto está en este árbol, lo que pasa es que no lo quiere decir. O sea, como que el Señor te está atemorizando por medio de este árbol. ¿Saben lo que dice la palabra? Que el principio de toda la sabiduría, ¿qué es? Y lo que iba buscando Eva, ¿qué era por medio de este árbol? Sabiduría, ¿verdad? Entendimos el otro día que ese árbol estaba puesto primeramente para santificación del hombre, hermanos míos. Y no hay mayor santificación que tener temor de Jehová. Amén. Ese árbol era el árbol por el cual temían al Señor. Amén. Y se podían santificar. Y la serpiente lo tragiversa, hermanos míos. Sabe Dios que el día que lo comas, ciertamente morirás. Y seréis igual a Dios. Es como ese árbol en el cual te ha atemorizado Dios que no comas. Ese árbol es el camino perfecto para ser igual que Él. Miren, llegados a este punto donde la serpiente ha dicho esta palabra, esta frase, era para que Eva se hubiera ido corriendo a llamar a Adán. O era para que era el momento perfecto, hermanos míos, para irse corriendo, para dejar de hablar con ella, para decirle, te reprendo. Era el momento, ¿verdad? Era el momento, hermanos míos. Pero ¿saben qué? No lo hace, porque aquí hay un problema. Ya ha sido embelesada con las palabras de la serpiente. Les digo otra bomba. O sea, en dos palabras lo que le estaba diciendo la serpiente es, créeme más a mí que a Dios. O sea, le está diciendo, fíjate más de mí que de Dios. Aleluya. Y esto me parece muy alto, porque a veces nos pasa también a nosotros. A veces nosotros también creemos, hermanos míos, que con nuestras fuerzas y como que el Señor nos ha dicho esto, pero es que yo estoy viendo lo otro. Y nos dejamos engañar muchas veces, hermanos míos, con situaciones que el enemigo pone en nuestro oído. Y con los pensamientos, hermanos míos, que nos pone. O sea, era el momento oportuno, porque en dos palabras le estaba diciendo a la serpiente, créeme más a mí que a Dios. Era para que Eva se hubiera ido corriendo. ¿Verdad, Viviana? Nada, me tengo que ir corriendo. Mira lo que me está diciendo, que crea a la serpiente más que al Dios Todopoderoso, que crea a la serpiente más que aquel que me ha dado autoridad, aquel que me ha creado, que me ha formado del costado de mi marido. Pues sí, parece mentira, pero sí accedió a esa tentación. Era el momento de salir corriendo. Y el verso 6, fíjense lo que dice. Dice, y vio a la mujer, y esto es para tirarse por el suelo, cuál fue envenenada, que el árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjense cómo lo ve, y vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. O sea, creyó más a la serpiente que a Dios. Y a veces esto nos pasa a nosotros. Creemos más a los problemas, a las dificultades, que a lo que Dios nos ha dicho. Fíjense, lo prohibido, escuche por favor, abracen esta frase, lo que Dios nos da como prohibido, cuando accedemos a la tentación, lo vemos como agradable, bueno y bueno para comer. Allá en el capítulo, creo, 17, creo de segunda de Samuel, dice que en los tiempos donde los reyes debían de ir a la guerra, dice que David se levantó tarde, subió a la azotea, y cuando estaba en la azotea, no sé si desayunando a deshoras, no sé, dice que cuando volteó su cabeza, vio a una mujer que se estaba bañando, duchando. ¿Y sabes lo que dice David? Y vio que era hermosa. ¡Oh! Y vio que era hermosa, porque, ¿saben qué? Betsabé era casada. ¿Acaso no tenía mujeres para tener? Igual que Eva, ¿acaso no había árboles agradables y buenos para comer? Pero cuando has caído en la tentación, lo prohibido lo ves hermoso. Y eso debemos de cuidarnos mucho, de lo que está prohibido, verlo como el prohibido y no verlo como que nos seduzca, como hermoso. ¡Aleluya! Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Hermanos, cuando accedemos a la tentación, empezamos a ser jueces y nos ponemos en el trono de Dios. A veces cuando viene la tentación y accedemos a ello, no, si el Señor no lo tiene tanto en cuenta. No, si es que una miradita aquí no tiene tanto de malo. Nos ponemos en el lugar de Dios y empezamos a creer, discernir lo que está bien y lo que está mal. No, ir ahí, bueno, el Señor tiene misericordia y comprende cómo me encuentro por dentro. No, hermanos míos, no es así. Lo prohibido es lo prohibido. Y si accedes, estás creyendo más a la serpiente que a Dios. Amén, amén. Pecamos muchas veces porque creemos que no pasa nada. Otra vez, pecamos muchas veces y estiramos de la goma creyendo que no pasa nada. Pero digo, como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, hermanos míos, verso 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Reprendo la mentira del hombre. Amén. Reprendo la mentira del enemigo. Amén. Y reprendo, hermanos míos, cuando accedemos, hermanos míos, a esa tentación y nos queremos poner como jueces en lugar de Dios. Amén. Hermanos míos, que Dios nos libre. Aleluya, para no entrar en la tentación. Amén. Al no ver el pecado como algo hermoso, sino con verlo como lo ve el Señor, como algo despreciado, como algo asqueroso, repugnante. Aleluya. ¿Saben? Con sutileza, siempre el pecado querrá ser compartido con los demás. Mirad, ustedes saben que hay un colectivo homosexual gay, ¿verdad? Ese colectivo, ¿saben lo que hace? Reunirse personas de la misma condición pecadora. ¿Para qué? Solo con un propósito, para sentirse bien. No somos los únicos. Y quieren normalizar su pecado. Gloria tenga el nombre del Señor. A veces cuando cometemos pecados, somos como Eva, hermanos míos. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo que Eva fue engañada. Cuando hablo de Eva, también hablo de los hombres, en conjunto. La administración va para todos. Cuando, hermanos míos, cometemos algún pecado, hermanos míos, queremos incluso que el prójimo lo haga para no sentirnos tan mal. Aleluya. Para vernos
apoyados. Y fíjense lo que dice el final del verso 6. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Increíble, ¿verdad? Los dos, tanto el hombre como la mujer, cayeron en el dominio de la tentación. Y déjenme que voy a la recta final. ¿Ven? ¿Cuántos creen que hemos sido tentados por medio de esas sutilezas? Sí, ve David, a ver qué pasa. Vamos al final del mensaje, aleluya. ¿Cuántos hemos sido tentados de esta misma manera? Amén. Dice Hebreos que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, el segundo Adán, hermanos míos, vemos que Jesús fue tentado también por la serpiente. En el capítulo 4 de Mateo lo pueden encontrar. Adán fue tentado en un lugar donde tenía todas las comodidades. Comida, el huerto, todo sometido a él, ¿verdad? Amén. Jesús fue tentado con 40 días y 40 noches sin comer. Adán y Eva en un huerto, en un jardín, estando a gustito, ¿verdad? Jesús fue tentado en el desierto. Aleluya. Lleva 40 días sin comer y la serpiente, al igual que con Eva, hermanos míos, se le aparece y le hace una pregunta que parece también que no tiene importancia. Se van a dar cuenta que es muy parecida. Le dice, bueno, vamos a ver, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer. Yo estuve 3 días sin comer, con un ayuno, y créanselo, que vi lo débil que es el cuerpo. Qué débil es el cuerpo, hermanos míos. Sí, le dijo el enemigo, la serpiente, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el mensaje no es de tener misericordia con el Señor, es una tentación. Porque en 2 palabras le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto sufrimiento, hermanos míos? Sigue diciéndole el Señor, dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¡Qué diferente respuesta!, ¿verdad? ¿Cómo el Señor aplica la Escritura en su contexto, en su verdad? Porque Eva cuando se dirige a la serpiente y quiere utilizar la palabra del Señor, la tragiversa, la adorna y la aplica también para su propio beneficio. Pero cuando el Señor se le presenta la tentación, en vez de utilizar la palabra para su propio beneficio, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. No tragiversa la palabra, aun estando en la dificultad. Dice que luego lo llevó al pináculo del templo y le dice, tírate a sus ángeles. Escrito, fíjense cómo cita también Satanás, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en ninguna piedra. O sea, lo que le está diciendo, hermanos míos, es utiliza tu poder para salvarte. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, hermanos míos, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Y esto es lo que habría tenido que hacer Eva. Entonces Jesús le dijo, vete adversario, vete Satanás, vete serpiente antigua, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Amén. Qué diferente, ¿verdad? Cómo el Señor utiliza la palabra no para su beneficio, sino para cumplirla. Amén. Por eso, hermanos míos, en medio de la tentación les voy a dar 3 claves. Habrá muchas más. 3 claves para que el diablo huya, hermanos míos. Creo que lo he escrito aquí. 1, amar al Señor por encima de todo. Amén. Mire, la tentación vendrá a usted para hacerle víctima. Medite en todas estas palabras.
vencerá la tentación cuando ame al Señor por encima de todo. Segundo, tener un buen conocimiento de la palabra. Usted no puede ser fuerte si no conoce a Dios por medio de la palabra. Usted puede caer de una manera muy fácil si no tiene conocimiento del mandamiento del Señor. Coger a la niña Lucy. Amén. Si no hay conocimiento del Señor, es muy fácil caer en la tentación. Y 3, orar para no acceder a la tentación. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén, amén, amén. No sé si se han sentido muy identificados con Eva. Amén. Yo mucho. Yo mucho, porque me doy cuenta que viene el diablo sutilmente para tentarme. Y a veces, hermanos míos, le pido perdón al Señor por ello. ¿Cuántas veces accedo y me veo como víctima? Amén. ¿Cuántas veces los que conocemos la palabra intentamos rebuscar el versículo para adaptarnos a lo que estamos viviendo? Amén. No os adaptéis a este mundo. Gloria a Dios. Por eso, váyanse, salgan de esta puerta y van a ser tentados. Ármense de amor al Señor, Amén. por encima de todo. Ármense de la palabra del Señor, Amén. por esto, y resistan. Amén. El diablo no está para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Y recuerden, recopilación del mensaje, recuerden que la serpiente puede ser incluso la persona que está sentada a su lado. Amén. Que el Señor nos libre de toda tentación. Amén. 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 ¿Oramos?